Welcome to everyone, and depending on where you are in the world, good morning, good afternoon, good evening. I'm going to begin with a small, short story that some of you may have heard before. But one summer, I took a trip to Italy with my husband, David, and Sally Ann Roth, who's on this Zoom today, and her partner, Carol Samworth, were with us. And we visited an ancient 12th century court chancellery in the small Italian town of Lucignano. Dependiendo en el lugar del mundo donde estén, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más los queremos dar la bienvenida a este evento ISI en Zoom. Y quiero empezar mi charla con una pequeña historia que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado. Y un verano tomé un viaje a Italia con mi esposo David y con Sally Ann Roth, que está en esta plática, y con su pareja Carol. Y estábamos en un pequeño pueblo que ahorita Jarlín va a repetir el nombre porque ya no lo pude escuchar. Lucignano. The chancellery was a place where justices made decisions about the town and people's lives. And upon entering through an arched doorway, I noticed it was a very special place. It had a stunning vaulted ceiling and beautiful frescoes on the wall. And I walked a ese espacio, vi que era un espacio maravilloso. Tenía una gran bóveda y tenía muchos frescos en las paredes. I walked across the room to where the justices would have been seated and turned to look back at the arch entrance, and my eyes immediately went to above the arch, and I thought, wow. Y entonces cuando me volteé del lugar donde estaba el juez debería estar sentado, me volteé, vi a través de la bóveda y vi hacia el final del espacio y mis ojos solamente miraron y dije, wow. And on each side of the arch was a wall sculpture of two white angels blowing a trumpet, with Latin words flowing from the trumpets. Y en cada uno de los lados había un ángel blanco que estaba tomando una trompeta y salían palabras de las trompetas. So these were the words that the justices would see when they were sitting in judgment of the community and its citizens. Y estas son las palabras que los jueces decían cuando estaban en un juicio de la comunidad y sus ciudadanos. The words were intended to remind the justices of their role and translated from Latin to Italian to English. On one side, coming from the horn, it said, "Speak little, listen to much, and keep your aims in mind." Y eso nos recordaba que el trabajo de los jueces no es un trabajo exacto, es un trabajo que se hace como se hace. Y en la traducción del latín al italiano y después al inglés, lo que decía era, habla poco, escucha mucho y mantén tus objetivos en mente. And on the other side, the words coming from the horn said, "Listen to the other side." Y en el otro lado, las palabras que salían de la trompeta eran, escucha al otro lado. These historical references to dialogue are as fitting today as they were then, as they called attention to speaking, listening, and intention. And the word served with my experience of dialogue. Y estas palabras nos recuerdan hoy, como nos recordaban ayer, las intenciones del diálogo. Hablar, escuchar y responder, y hacerlo en un proceso dialógico. Today I will focus on what I think of as the generative aspect of dialogic process. Ahora me voy a referir a lo que llamo el aspecto generativo del proceso dialógico. The intra-related actions of speaking, listening, responding, hearing, and understanding. As I mentioned in the beginning, we are experimenting with this Zoom ISI, so we appreciate your understanding and patience. Como mencioné anteriormente, estamos experimentando con este Zoom. Por favor, pedimos su paciencia y su comprensión. So some of you have heard me say before, I want to speak, to invite the other person to speak so that I can listen to their story and respond to what I think I have heard and to understand what they want me to understand as best I can. Algunos de ustedes me han escuchado decir que hablo para invitar al otro a hablar, para que yo pueda escuchar y pueda entender o tratar de entender al otro de la mejor manera que puedo. Importantly, I find these intra-actions of dialogic process can provide people the opportunity to speak, to listen to themselves and others uninterrupted, without judgment, as perhaps they haven't been able to do before. Y espero que en este proceso la gente se pueda escuchar a sí mismo sin la interrupción de los otros, de una manera como no se habían podido escuchar anteriormente. Nowhere is this more important than today, in this incredibly sensitive and uncertain time, with the intense visibility of the tragic stories of inhumane racism and violence. Y ahora es mucho más importante en estos tiempos inciertos, en estos tiempos tan raros,
con estas experiencias tan inhumanas de racismo y violencia. And I would add politics to inhumane racism and violence. Y agregaría yo política, a inhumano, racista y violento. So dialogue refers to any means by which we communicate, express, articulate our meanings, to understand our conversational partners and ourselves. Y el diálogo es cualquier medio a través del cual nos comunicamos para tratar de entender a nuestros socios conversacionales y a nosotros mismos. For us as professionals, I think of dialogue as engaging with others in a mutual or shared inquiry, carefully and thoughtfully inquiring with them into their story about a subject matter that is important for them. Para nosotros como profesionales es involucrarnos en una conversación dialógica con el otro para tratar de entender su tema de la mejor manera posible. In the mutual inquiry, we want to be spontaneously responsive to them as they tell their story. Y queremos ser responsivos a ellos en la medida que ellos van contando su historia. And not ask pre-structured questions search for a solution or resolution. Y no con preguntas preestructuradas que buscan una solución o una resolución. But together figure out something for consideration that they have been a part of creating, Sino juntos considerar algo en los que ellos han participado al crearlo, whether that's a slight satisfactory new meaning ya sea un significado un poco distinto y satisfactorio. Some of you have also heard me talk about ways of being and becoming as critical to inviting dialogue that is more rather than less generative. Y también algunos de ustedes me han escuchado hablar acerca de cómo generar significado y crear diálogo que es más o menos significativo. And some of you have heard me say that I used to talk about a way of being, and I decided that it wasn't a way of being, that it's really plural because each person, each circumstance invites us to be a different way of being. Y algunos de ustedes me han escuchado hablar acerca de formas de ser, pero pienso que debe ser en plural, porque hay más de una forma de ser. También había mencionado antes Jarlín en su oración anterior que era formas de ser y convertirse en. And that being is not static or fixed because we are always becoming with the other person. Y el ser no es fijo o estático, porque siempre nos estamos convirtiendo con la otra persona. So ways of being and becoming require attention to things like presence, Formas attitude, de ser y estar requieren poner atención a cosas como la presencia, attitude, la actitud, timing, patience, el tiempo, la paciencia, carefulness, spontaneity, el cuidado, la espontaneidad, not knowing, uncertainty, mutuality, no conocer, incertidumbre, mutualidad, openness, relatedness, apertura, relacionamiento and very important, appreciating and valuing difference. y muy importante, apreciar y valorar las diferencias. The 5 intra-actions in my title of speaking, listening, responding, hearing, and understanding interweave to support an ethical position of participation with the other person. Los 5 elementos en mi invitación a la conversación invitan al entrecruzamiento de la ética entre las personas. As John Schotter, whom many of you have read or met in person, suggested, Como John Schotter, que algunos de ustedes conocieron o la conocieron en persona o han leído, sugirió, intra, I-N-T-R-A, rather than inter, I-N-T-E-R. intra en lugar de inter. Intra emphasizes that nothing, no thing, exists in separation from anything else. Intra significa que nada existe en separación de ninguna otra cosa, But exist in relation to. sino que existe en relación a. So, for instance, Gail Simon at the University of Bedfordshire in England has named her publication company Everything is Connected. Por ejemplo, Gail Simon le ha llamado a su editorial Todo está conectado. And it was her Everything is Connected press that published John Schotter's book just before he died. Y fue su editorial la que publicó el último libro de Schotter antes de que él falleciera. So, as I said a moment ago, I want to speak
to invite the other person to speak. Y So entonces, that I como can- dije, quiero hablar para invitar a que la otra persona hable, so that I can listen to their story para que yo pueda escuchar su historia and respond to what I think I've heard y pueda responder a lo que yo creo que he escuchado and to understand what they want me to understand as best I can. y entender lo que ellos quieren que entienda de la mejor manera que puedo. This is the way I participate in their storytelling or retelling, Y es la manera como yo participo en su contar o su recontar de la historia and in the process from which newness emerges. y en el proceso donde lo novedoso va emergiendo. In other words, I must be an attentive and receptive conversation or dialogue partner. Tengo que ser un socio conversacional atento y responsivo. Combined, for me, I think these interactions invite the other's presence, Y estas acciones invitan la presencia del otro, invite them to have a sense of feeling respected, invita a una sensación de sentirse respetados, to have a sense that they have a story worth telling and being listened to and heard. que tienen una historia que vale la pena contar y ser escuchada y oída. And is this process that I think, in my experience, begins to create a sense of we. Y este proceso, en mi opinión, empieza a generar una sensación de nosotros. So I'm going to shift and talk about what I call things that matter. Y entonces voy a cambiar un poco y voy a empezar a hablar de algo que yo llamo cosas que son importantes. I used to say things to consider, Antes decía cosas para considerar. and I decided that things to consider was too tentative and had too much of a maybe. Y pensé que cosas para considerar resulta muy tentativo And that things that matter was more declarative. y que cosas que importan es más declaratorio, es una expresión más declaratoria. So what I'm going to do, I will first say a word, and then I will pose a question that I always ask myself. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a decir una palabra y después voy a poner una pregunta que yo me hago a mí misma. The first word is aim or intention. La primera palabra es intención o objetivo. Remember, coming out of one of the angel's horn was keep your aim in mind. Y recuerdan que una de las palabras que salía de las trompetas de uno de los ángeles era mantén tus objetivos en la mente. So I always want to ask myself, what do I want to accomplish? What is my intention? Y lo que yo me quiero preguntar es qué es lo que quiero alcanzar, cuál es mi objetivo. I want to carefully think about what it is and why. Quiero pensar con mucho cuidado lo que es y el por qué. What do I want to say? ¿Qué es lo que quiero decir? Why do I want to say it? ¿Por qué lo quiero decir? When is the best time and way to say it? ¿Cuál es el mejor momento y la mejor forma de decirlo? The next word on my list is knowing. La siguiente palabra en mi lista es conocer o saber. Can I avoid knowing? Puedo evitar el saber. For instance, to avoid feeling pressure to solve something, Por ejemplo, no sentirme presionada a resolver algo, to change someone's mind, hacer que alguien cambie de opinión or to try to get them manipulatively or confrontively to agree with me. o tratar de hacerlos que de una manera manipuladora o confrontativa estén de acuerdo conmigo. I always want to ask myself, what does knowing risk? Y siempre me pregunto, ¿cuál es el riesgo del saber? I think knowing risks that I will never have an adequate understanding of the other and their experience. Y el saber tiene el riesgo de que nunca voy a tener una noción adecuada del otro o de sus conocimientos o pensamientos. I think knowing risk putting me in a perceived power of position. También tiene el riesgo de ser percibida como que estoy en un lugar de poder. I think knowing can risk mistakenly validating my own assumptions. Puede validar por error mis propias presuposiciones.
Knowing risk, also taking an evaluative stance regarding the other person's story. Y también puede ser tomar una postura evaluadora acerca de la historia del otro. For instance, thinking, is it true or not? Por ejemplo, pensar, ¿es cierto o no? Most important, however, Y lo más importante, knowing risk, el riesgo del saber. I'm stopping my conversational partner from feeling I value their story and from continuing to tell it as fully as they might. Es el riesgo de que yo evite que mi socio conversacional deje de contar su historia. Schotter said something interesting in one of his articles that really caught my attention. Y John Schotter dijo algo interesante en uno de sus artículos que llamó mucho mi atención. He suggested that we cannot give another person knowledge or piece of information, Él decía que no le podemos dar a nadie conocimiento o un pedazo de información without insulting them sin insultarlos until hasta que we have set up what he calls an information-giving relationship with each other. hasta que no podamos construir, como él lo llamaba, una relación donde nos damos información mutua el uno al otro. And I would shift or edit that a little to say an information-giving and receiving relationship with each other. Y lo voy a editar un poquito diciendo que es una información de dar y recibir entre el uno y el otro. My next word is experience. Mi siguiente palabra es experiencia. Can I avoid being haunted by the ghost of my previous experiences and my previous knowledge? Si puedo evitar ser tomado por el fantasma de mi experiencia y mi conocimiento previo. Can I recognize when these ghosts appear in the conversation and tell them to go away? Si puedo reconocer cuando aparecen en la conversación y les puedo decir que se vayan. The next word on my list is outcome. La siguiente palabra en mi lista es resultado. I ask myself, can I let go of focusing on and trying to control the outcome? Y lo que me pregunto es si puedo soltar y dejar de enfocarme en el resultado. Can I let go of trying in any way to persuade the other person to agree with me or to take the life path I think they should take? Si puedo evitar que la otra persona esté de acuerdo conmigo o tome el camino que yo creo que deben de tomar. The next word on my list is interruption. La siguiente palabra en mi lista es interrupción. I ask myself, am I letting the other person speak without interrupting them? Y me pregunto, ¿puedo dejar que la otra persona hable sin que la interrumpa? Silence. Silencio. Can I permit and live with silence? Si puedo permitir y puedo vivir con el silencio. As professionals, I think we sometimes fear that silence is not good, that someone will think that we're not competent or that we don't know. Como profesionales a veces pensamos que el silencio no es bueno, que la gente va a pensar que no sabemos o que no tenemos nada que contribuir. I'm sorry, Sylvia. I think silence is critical because it provides the time and opportunity for my conversational partners and for me to be aware of and to have inner talk, to be able to pause. Yo creo que el silencio es crítico porque me permite a mí y a mi socio conversacional tomar una pausa y poner atención a mi diálogo interno. To pause, to think about what we've heard and to prepare a response. Tomar una pausa, ver lo que escuchamos y preparar una respuesta. Okay, a few more words. Algunas palabras más. Otherness. Otredad. Can I be open to the otherness or the difference of the other person? ¿Puedo estar abierto a la otredad o a la diferencia de la otra persona? But rather be curious about the difference they present or bring, but not in a judgmental, a critical, or a corrective manner. Tener curiosidad de las diferencias que aportan, pero no de una manera crítica o juiciosa. Imagine. Imaginar. How might the other person hear my words? ¿Cómo la otra persona experience and interpret my actions? Experimentar e interpretar mis acciones, whether it's my gaze or any other kind of bodily movement. La manera como miro o cualquier otro movimiento corporal. Attuned. Estar a tono. Can I be sensitive to the atmosphere my responses
create? Si puedo poner atención y ser responsiva a la atmósfera que mis respuestas generan. Can I be sensitive to how the other person is responding to me? Si puedo tener la sensibilidad para ver cómo la otra persona me está respondiendo. For instance, my tone, Mi tono, my choice of words, mi elección de palabras, my attitude, mi actitud, my gestures. mis gestos. Curious. Curioso. Can I avoid pre-structured questions in anticipation of pre-structured responses? Si puedo evitar preguntas preestructuradas para evitar respuestas preestructuradas. This connects with the tendency and risk of knowing, Y esto se conecta con la tendencia de saber, which can prematurely close off our being able to have a unique understanding of the other person, que cierra prematuramente la posibilidad de tener un entendimiento de la otra persona. facts and details. Hechos y detalles. Can I pay attention to the other person's lived experience Si le puedo poner atención a la experiencia de la otra persona and avoid needing facts and details that pre-knowing requires y evitar los hechos y los detalles que el preconocimiento requiere. to categorize or diagnose the other person Categorizar o diagnosticar a la otra persona and try to access an already made solution. y tratar de acceder a una solución previamente elaborada. Another way of saying this for me is to think that the story's content, although it is important, Otra manera de decirlo es que el contenido de la historia, aunque es importante, is not as important as its telling and retelling no es tan importante como el contar y recontar with a conversation partner who listens con el socio conversacional que escucha, with attention and interest and curiosity con atención, interés y curiosidad, and responds without judgment. y responde sin juicio. Moving from a focus on content, facts, and details moves to a focus on meaning and meaning making. Y el moverse de los hechos y los detalles nos lleva a la construcción del significado. Being present. Estar presente. Can I be fully attentive, attuned, appreciative? Puedo estar totalmente atento, entonado, ser apreciativo. Can I not only allow the other person to be present as much as I hope they experience me as being present? Y eso permite que la otra persona esté presente en la medida que me experimentan a mí estando presente. Okay, the last word on my list is a very important one for me. It is caring. Yeah, care, caring. Y la última palabra para mí que es muy importante es cuidado. Can I sincerely and honestly care about the other person as a valuable human being? Si yo sinceramente creo hacer a la otra persona como un ser humano valioso And not the person I want, think, judge, or wish them to be. y no la persona que yo creo, quiero, juzgo o deseo que sea. So for me, to sum what I have been saying about dialogue, Para mí, para resumir lo que he estado diciendo acerca del diálogo, I see this dialogue as an ethical position yo veo el diálogo como una postura ética, of being engaged in mutual inquiry, of trying to understand the other person, como una forma de estar involucrado con la otra persona en un cuestionamiento mutuo, to signal the importance of their story, para señalizar la importancia de su historia, to allow it to make an impression on me, que le permite tener una impresión en mí, to allow it to touch me, que le permite tocarme. as together we gain a sense of what they want to move forward toward in their life and how they want to do that. Y juntos vamos encontrando a dónde quieren moverse en su vida y cómo lo quieren hacer. Anders Linseth, who is a psychologist and a philosophical counselor originally from Norway, living in Germany, has written a paper recently. Anders Linseth, que es un psicólogo de Noruega que vive en Alemania, escribió recientemente un artículo That he titles, What is at Stake in the Other's Narrative? que le llamó ¿Qué es lo que está en riesgo en la narrativa del otro? What is at stake in the other's narrative? ¿Qué es lo que está en riesgo en la narrativa del otro? He's referring to the importance of newness being able to emerge
Se refiere a la importancia de que lo novedoso pueda emerger when the other can freely, without judgment, cuando el otro, libremente y sin juicio, tell their story, their narrative, cuenta su historia, su narración, and allow the possibility for them as well as me, y les permite a ellos, como a mí, as they are moved by their narrative as they speak it, ser movidos por su propia narrativa a medida que la van contando, and hear themselves talking out loud. y se escuchan a sí mismos hablar en voz alta. So when we meet someone, Entonces, cuando nos encontramos con alguien, it's important that they are taking a risk, es importante que tomen el riesgo, a chance to be exposed or dismissed. la oportunidad de ser expuestos o rechazados, And what I want to do is provide a chance for them to feel accepted and valued. y lo que yo quiero es darles la oportunidad de ser aceptados y valorados. So I say in response to Anders' question, what is at stake in the other's narrative? Y entonces lo que yo digo en respuesta a la pregunta de Anders, ¿qué es lo que está en riesgo en la narrativa del otro? I think what is at stake are our ethics and an ethical position. Lo que está en riesgo es la ética y una postura ética. And as I said when I first began, nowhere is this more visible Y como dije cuando inicié a hablar, en ningún lugar es esto más visible que than in the inhumaneness of racism, violence, and I will add politics that we are experiencing everywhere in our world today. en la inhumanidad que experimentamos en nuestro mundo el día de hoy con el racismo, la violencia y agregaré la política. So in closing, I want to say, as members of our professional communities, Y lo que quiero decir para cerrar, como miembros de nuestras comunidades profesionales and as citizens of the world, y como ciudadanos del mundo, we must address this inhumaneness debemos relacionarnos con esta inhumanidad through dialogue a través del diálogo and the way that we position ourselves in being and becoming with others. y la manera como nos posicionamos al ser y convertirnos con los otros. I will pause here and I invite you to share with each other in your Zoom conversation clusters Y voy a parar aquí y los voy a invitar a que compartan en sus pequeños grupos conversacionales que haremos en Zoom, thoughts or questions preguntas, comentarios, ideas, thoughts or questions that you may have come to this gathering with, or some that you have had while I've been talking and Nneka and Sylvia have been talking. preguntas con las que llegaron a esta reunión, conversaciones que han tenido entre ustedes y nosotras hemos tenido entre nosotras. And I think most importantly, sharing ideas you might have on what you can do to help all of us move forward to a more humane world. Y más importante, ideas que han tenido ustedes o han conversado entre ustedes acerca de cómo nos podemos mover a la construcción de un mundo más humano. So thank you, Sylvia, for your help and my apology for sometimes talking too long before I paused. Gracias, Silvia, por tu ayuda y mis disculpas por algunas veces hablar demasiado antes de hacer una pausa.